Priscila Cano, a propósito de la educación sexual integral. Hola Priscila, buen día. Hola Mario, buen día. En la Universidad Nacional de San Luis, el lunes pasado se realizó el precongreso de educación sexual integral, que es una ley nacional, la ley 26.150, más conocida como ESI, una ley que en este momento no se está aplicando de manera eficiente en la mayor parte del país, cuando todo demuestra que su aplicación y el seguimiento sobre lo que esta ley propone es realmente necesario. Lo que establece básicamente esta ley es el derecho de todos los estudiantes a recibir información, educación sexual integral. Y esto incluye a estudiantes desde el nivel inicial hasta el secundario de establecimientos, ya sean de gestión estatal, privada, de jurisdicción nacional, provincial e incluso municipal. Y si bien esta ley se sancionó hace ya 12 años, su eficiencia se ve obstaculizada porque no se está implementando en todas las escuelas. En algunas se implementa, pero no de manera continua, cuando el contexto nacional muestra que es necesaria su aplicación. Algunos datos de este contexto que puedo dar, según un informe del Ministerio de Salud de la Nación, entre el año 2012 y 2017 se triplicaron los casos de sífilis en el país. Según las Naciones Unidas, el embarazo... ¿Los casos de sífilis? Sí. Y en algunas provincias el número es alarmante. Por ejemplo, en La Pampa creció en 2 años un 80%. Se incrementó en un 80% los números referidos a la sífilis. Después, según las Naciones Unidas, el embarazo adolescente en Argentina es uno de los más altos de la región y se encuentra por encima del promedio mundial. Después, por otro lado, UNICEF hizo una consulta cualitativa en Argentina sobre el programa de educación sexual, que es el programa que se crea para dar cumplimiento a la ley. Y en este estudio, UNICEF reveló que la gran mayoría de los alumnos que habían recibido educación sexual estaban insatisfechos con el tipo de educación obtenida y señalaron particularmente la escasez de la información y la forma inadecuada en que se la transmitía. Y un tema muy similar surgió cuando tuviste comunicación, Mario, con la secretaria de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Humanas, con Zulma Perazzi, quien se refirió a los resultados de las evaluaciones Aprender 2017 que se realizaron en la provincia de San Luis. Y ella mencionó en esta entrevista una pregunta que se le hace a los estudiantes en esta evaluación, que es si hay temas o actividades que la escuela debería estar abordando, enseñando y no lo está haciendo. Y el tema más señalado por los jóvenes en este sentido fue la educación sexual. El 80% coincidió en que este tema tenía que abordarse en la escuela y que no se estaba abordando. Y el segundo tema que más eligieron los estudiantes fue la violencia de género y otro tipo de violencias. El 76% coincidió en que este tema también debería estarse abordando. O sea que los chicos están demandando que los eduquen sexualmente. Claro, es el primer tema que ellos eligen. Y que ellos perciben que no se les está brindando. O sea, aquellos que sostienen eso tiene que hacerse en la casa. No están escuchando a sus hijos. Sí. O los hijos en la casa le dicen al padre, sí, mira vos, lo que me está diciendo. Claro, ¿no? Totalmente. Claro. Y justamente tanto la violencia de género como la educación sexual son los temas que aborda ESI, esta ley nacional. Y algunos obstáculos con los que se encuentra ESI, que por eso percibimos que los jóvenes están insatisfechos. ESI significa educación sexual integral, ¿no? Claro, así es como se conoce a la ley. Sí. Una de las razones es la falta de información sobre cómo implementar esta ley. Cristina Carranza, que es una tallerista de ESI en San Luis, que vamos a escuchar en breve, comentaba que ella se había comunicado con un colegio para llevar una actividad sobre ESI y que en este colegio le respondieron que primero debían consultarles a los padres y pedir su autorización para llevar a cabo esta actividad, cuando no se requiere ningún tipo de autorización por parte de las familias para brindar educación sexual en el colegio, porque es un derecho que tienen los chicos y una obligación que tiene la escuela de brindarlo. Para eso está la ley. Claro, es una ley, es un derecho y una obligación, por lo tanto no hay que pedirle autorización
a las familias, a los padres, ni nada. Sí se puede generar un consenso, hacer charlas informativas junto con los padres para que sepa de qué se está hablando, sepa qué se puede incluir o de qué manera transmitirlo. Pero es muy distinto a pedir una autorización. Bueno, después otros problemas con los que se encuentra ESI en las escuelas es que no se está aplicando de manera integral, sino que la información que se da en las aulas suele ser de carácter biologicista. Que se deba brindar de manera integral implica que no se enseñe solamente en sus aspectos biológicos, sino que se aborde el tema también de sus aspectos psicológicos, sociales, afectivos y éticos. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente se trate la prevención de enfermedades de transmisión sexual, que no solamente se trate el tema de los anticonceptivos, sino que se aborde el tema también desde derechos, desde la diversidad sexual, desde el respeto y desde temas relacionados con el género y la violencia de género. Después, bueno, otro problema con el que se encuentra ESI es esto de incorporar la transversalidad, porque la ESI puede abordarse en las escuelas desde una perspectiva transversal, es decir, que en todas las materias en algún momento se toque el tema, o se puede crear un espacio curricular específico para abordar estas temáticas. En algunas materias es más sencillo que en otras, ¿no? En biología, por ejemplo, abordar el tema no presenta dificultades. Pero ¿qué pasa en materias como matemática? Bueno, en el precongreso se había dado el ejemplo de que en el momento en que los chicos estudian estadísticas, ¿por qué no trabajar con estadísticas relacionadas con enfermedades de transmisión sexual, con violencia de género, con embarazo adolescente? Es decir, que se puede abordar desde las distintas disciplinas, solo que a veces no se encuentra el espacio, no se sabe cómo. Y bueno, no hay predisposición para hacerlo, en realidad. Eso claro, pasa, ¿no? claro. Me parece a mí. Claro. Si vos tenés predisposición, buscá la manera. Sí, hay formas. Claro. Hay formas y bueno, y también ahí está en juego la creatividad y la voluntad del profesor. Bueno, después otro de los problemas con los que se encuentra ESI ocurre cuando una jurisdicción no tiene una política clara sobre este tema. Entonces no hace seguimientos, no establece una metodología de trabajo y así es como la implementación de la norma queda a voluntad de los establecimientos escolares, queda a voluntad de los profesores y ahí entran en juego muchas cuestiones subjetivas, ¿no? Está el profesor al que le da vergüenza pararse enfrente de 30 chicos y hablar sobre estos temas. Hay profesores que por cuestiones religiosas, por ejemplo, no quieren tocar el tema de la diversidad sexual, de los distintos tipos de familia que puede haber en la sociedad. Bueno, y así es como en algunas escuelas se trabaja ESI y en otras no. Bueno, y sobre este tema, ahora vamos a escuchar a la profesora del Instituto de Formación Docente y Tallerista ESI, la licenciada Cristina Carranza, porque ella ve que esto de no tener una política clara sobre ESI es un obstáculo que se percibe actualmente en la provincia de San Luis. Como provincia adhiere a la ley tardíamente, podríamos decir, cerca del 2009, entonces recién ahí empieza a haber convenios con Nación, y empiezan a venir las capacitaciones masivas a la provincia de San Luis, pero siempre la ESI ha sido como, depende de quién está a cargo en el Ministerio de Educación, es como la ESI se trabaja. Hasta el día de hoy, desde 2009 hasta la actualidad, no existió nunca un equipo técnico desde el Ministerio de Educación que se encargue de la ESI a nivel provincial. No han existido políticas claras, digamos, relativas a la implementación de la ESI. Desde ese lugar podríamos decir que la ESI en San Luis es como discontinua porque depende de quien esté a cargo, son las actividades que se realizan, pero no existe una continuidad, reflejo de una política clara, digamos, o de un posicionamiento claro a nivel ministerial con respecto de la ESI. Eso no anula, digamos, lo que existe, pero lo que existe siempre es como a nivel aislado, esporádico, fragmentado, podríamos pensar, y que refleja, podríamos decir, la real actualidad de la ESI en la provincia. ¿Qué quiere decir? Que las escuelas implementan ESI por propia voluntad o
A veces sí se les baja que tienen que brindar contenidos ESI, algunas escuelas no saben muy bien cómo hacerlas, la capacitación le es insuficiente, o sea que no existen lineamientos claros de cómo llevarla a cabo, cómo trabajarlo, qué hacer con situaciones que aparecen o con docentes que se niegan o que no la quieren brindar, cómo trabajar una política de transversalidad de la ESI, o si se quiere tomar una decisión de que exista un espacio específico, por ejemplo en el nivel medio, tampoco está esa decisión, entonces queda voluntad de cada profesor o profesora a veces la implementación, digamos, sin que exista una regulación, un seguimiento, un monitoreo de la implementación de la ESI en la provincia. Escuchamos a la licenciada Cristina Carranza, que ella es tallerista de ESI y nos contaba que, no hay en San Luis un equipo especial que trate el tema de ESI. Uh-huh. En realidad en la provincia este tema está tratado dentro del programa, uno de los programas del ministerio, que es el programa Escuela y Comunidad, donde se abordan otros temas también, como por ejemplo el bullying. Uh-huh. Y Carranza veía que en otras provincias, como en Córdoba o en Mendoza, existen a nivel ministerial equipos técnicos que indican cómo se va a implementar la ESI cada año en la provincia. Entonces llevan a cabo dispositivos de formación continua, de evaluación, de monitoreo, es decir, que hay un seguimiento que da cuenta de una política más clara. Y finalmente, con relación a este tema, en la página del Ministerio de Educación de la Nación está publicada una lista sobreactual, porque es de marzo de este año, en donde figuran los referentes de ESI a nivel jurisdiccional, es decir, los referentes de cada una de las provincias. Hay 23 referentes en esta lista, uno es por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todos los demás pertenecen a 22 provincias, o sea que falta una sola, y es justamente San Luis. San Luis no tiene referente. San Luis es la única provincia que no tiene referente, al menos según esta lista que publicó el Ministerio de Educación de la Nación. Muchas gracias, Priscila. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Muchas gracias.